La Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra ha sido uno de los mayores conflictos en la historia. ¿Por qué el asesinato de un duque austriaco provocó tal guerra entre las mayores potencias de la época? A British poet wrote in his tribute, "You traveled across a watching world to show how heroes die." A continuación, veremos un resumen sobre los sucesos más importantes que sucedieron durante este conflicto, desde sus antecedentes, el desarrollo de la guerra y las consecuencias que esto trajo. Para entender todo conflicto, tenemos que ver primero sus antecedentes. En 1871, tras la derrota de Francia en la guerra franco-prusiana, nacería el Imperio Alemán. En esta humillante derrota, Francia perdería las regiones de Alsacia y Lorena. Esto dejaría un resentimiento hacia los alemanes, lo que obligó a Francia y al Reino Unido a dejar sus diferencias y unirse contra la nueva potencia alemana. Varios años después se formaría la Triple Entente, una alianza entre Francia, Reino Unido y Rusia, y más tarde en la guerra se les uniría Japón y Estados Unidos. Igual harían lo mismo los alemanes con el Imperio Austrohúngaro y los italianos, formándose la Triple Alianza. Pero cabe mencionar que los italianos se pasarían luego al otro bando, traicionando así la alianza con los alemanes. Las alianzas para una guerra estaban formadas, solo era cuestión de tiempo para que algo lo detonase. Antes de la guerra hubo un periodo llamado la paz armada, que consistió en un tiempo de calma, pero en el que las potencias de la época se la pasaron construyendo nuevas armas en plena segunda revolución industrial, como las ametralladoras, artillería de más poder, aviones de guerra, tanques y armas químicas, entre otras. También cabe mencionar que para 1914 las principales potencias europeas estaban en pleno imperialismo y colonialismo en África y en Asia, por lo que las tensiones entre estas potencias era cada vez mayor. ¿Qué fue lo que detonó esta guerra? Hay varios motivos: el colonialismo, imperialismo, las tensiones entre las potencias y en la región de los Balcanes, pero uno de los principales motivos fue el asesinato del archiduque austriaco Francisco Fernando de Austria, heredero del trono del Imperio austriaco en 1914 por un nacionalista serbio. Esto llevó a una crisis diplomática entre el Imperio austrohúngaro y Serbia, por lo que los austrohúngaros le declararon la guerra a los serbios en 1914. Los rusos, al ser protectores de los serbios, le declararon la guerra a los austriacos, los alemanes a Rusia y a Francia, y así daba inicio a la Primera Guerra Mundial. Iniciando el conflicto, los bandos enfrentados se dirigían a la batalla muy positivos, pues la propaganda publicitaria prometía una guerra rápida y gloriosa, pero nada de esto sería así. Los alemanes invadieron a Bélgica y a Luxemburgo de manera fácil. Tras esta invasión, los británicos le declararon la guerra a los alemanes, enviando tropas a Francia. La confianza del imperio alemán de una guerra rápida de 2 meses estaba en alto, ya que pensaron que con tomar Francia de manera rápida podrían atacar luego más rápido al imperio ruso y así acabar el conflicto, pero no fue así. Esta guerra se desarrolló en distintos frentes del mundo: en el frente occidental y en el oriental de los Balcanes, en el norte de África, en el Oriente Medio y en los océanos Pacífico y Atlántico. La invasión alemana a Francia en un momento fue rápida, consiguiendo rápidas victorias. Todo iba como lo tenían planeado.
Alemania sufre su primera derrota en la batalla del Marne, quedando tan cerca de tomar París. Los franceses envían a su reserva de soldados al frente junto con los británicos, lo que daba inicio a la guerra de trincheras, que consistía en una guerra de agotamiento donde se cavaban zanjas a lo largo de kilómetros para mantenerse a la defensiva, pero con pésimas condiciones de salud, donde fallecían miles de soldados por las enfermedades. Mientras tanto, en el frente occidental, los alemanes invaden a los rusos, que con un armamento poco armado que el de los alemanes, estos iban siendo derrotados en distintas batallas, ya que Rusia no estaba tan equipada de manera militar como las tropas alemanas. Por otra parte, Rusia logra invadir a los austrohúngaros, a lo que Alemania tendría que enviar una parte de su ejército a ayudar a su aliado. Esto sería un problema para Alemania, que tenía que luchar en varios frentes. Mientras tanto, en los océanos, los alemanes con los submarinos hundían a toda embarcación en el mar Báltico para que no llegasen suministros a Reino Unido. Mientras tanto, en el Océano Pacífico, la Marina alemana sufre una dura derrota por los australianos aliados a los británicos en la Batalla de Cocos, ya que Alemania tenía colonias en el Pacífico y todas fueron tomadas igual por los japoneses, ya que estos se habían unido al bando de Francia e Inglaterra. La Guerra del Pacífico acabó rápido, ya que Alemania no tenía mucha presencia militar en sus colonias que fueron tomadas. En 1915, el decadente Imperio Otomano, que se une a la guerra del bando alemán en el frente del Oriente Medio, los aliados tratarían de tomar los Dardanelos para, según tener comunicación con los rusos, aunque en realidad querían llegar a los pozos petroleros de la zona en la que enviaron tropas francesas, británicas, junto con tropas australianas y de Nueva Zelanda, pero fueron derrotados por los otomanos en la batalla de Gallipoli, que fue una aplastante derrota para los aliados, perdiendo más de 200.000 soldados en los meses que duró la batalla. Los otomanos ya eran un imperio que estaba a punto de caer, pero aún así, estos hicieron uno de los peores genocidios de la historia en 1915. Los otomanos acusaron a los armenios de apoyar a los rusos en la guerra y estos empezaron una matanza contra los armenios. En 1917 se dieron dos de las batallas más largas y sangrientas de la guerra: la batalla de Verdún en el frente oriental entre los británicos y los franceses contra los alemanes. Aquí se usaron armas químicas como el gas mostaza, que era de lo peor en la guerra, además del uso de nuevas armas como las ametralladoras. Como en esta batalla se luchó por medio de las trincheras, duraron meses ya que avanzaban muy lento y solo en estos dos combates fallecieron casi 2 millones de soldados. En 1917 la guerra estaba en un punto alto. Ambos bandos estaban debilitados y con millones de fallecidos. En Rusia iniciaba la revolución con el descontento de toda la población por la guerra, el hambre y la desigualdad. Además de que la población ya estaba cansada del zar Nicolás II y tras un tratado Rusia se retiraba de la guerra y daba inicio a la Guerra Civil Rusa, que terminó con victoria de los bolcheviques en 1923 y el nacimiento de la Unión Soviética. Alemania, al saber que Rusia se salió de la guerra, ahora podría movilizar a sus tropas al frente con Francia para poder luchar. En los Balcanes igual estaba la guerra
y los serbios son derrotados por los austrohúngaros. La guerra en ese momento estaba en un punto muerto, sin avances. Aún Francia e Inglaterra mantenían la guerra de trincheras con los alemanes. Para 1918, tras la entrada de Estados Unidos al conflicto, estos enviaron más de 1 millón de soldados a combatir Europa, ya que ya la situación para Alemania estaba perdida. Mientras tanto, los otomanos se rinden perdiendo los territorios que fueron ocupados por los aliados. Con el apoyo estadounidense se dio la ofensiva de los 100 días, un masivo despliegue bélico de tanques de guerra que eran nuevos para el combate, haciendo retroceder a los alemanes. En la batalla de Victoria Veneto, el imperio austrohúngaro se rinde. Alemania, tras quedarse sin aliados y estar ahora a la defensiva por los aliados, el Kaiser Guillermo II pacta la rendición y es exiliado del país, y con esto la guerra habría terminado. Las consecuencias de esta guerra serían más de 10 millones de fallecidos, una crisis económica en Europa, el fin de los imperios ruso, alemán, austriaco y otomano, repartiéndose los territorios, y los vencedores ocuparían los territorios de los vencidos. Se llegó a la firma del Tratado de Versalles, donde al principal que le pusieron sanciones fueron a los alemanes, donde estos perdían todas sus colonias en África y en Asia, además de que Alemania le devolvería las regiones de Alsacia y Lorena a Francia. También Alemania debía pagar los gastos de guerra a los vencedores, y esto dejaría a Alemania en una grave crisis económica. Dejaría un resentimiento en la población alemana a los aliados por esta humillación, y aquí se sembraría la semilla para la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial comenzó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918.